Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esta combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a nuestro quinto programa. Hoy día vamos a analizar las diferencias entre la generación de los millennials y la generación de los centennials. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Icaza. Y nos hemos planteado por qué es necesario comprender a estas generaciones y sobre todo las diferencias, justamente para no caer en confusiones. Lo que queremos hacer es abordar su perspectiva sobre diferentes aspectos, por ejemplo, sobre la tecnología, sobre la diversidad, sobre la economía, sobre la autoridad, sobre muchos aspectos, porque esto explica mucho acerca de cómo piensan, cómo actúan, cómo trabajan, y eso también nos ayuda a nosotros a aclarar ciertas ideas de cómo ellos abordan. Digo ellos, pero yo soy parte de los millennials, ella también, somos millennials, ver cómo abordamos la vida y por qué lo hacemos. Un poco también queremos entender por qué somos como somos, hijos de quiénes somos y por qué actuamos como actuamos. Entonces, empecemos. Los millennials son, por ejemplo, se habla mucho de que son un reto para la política porque son tal vez un público complejo. Vamos a ver muchas de las etiquetas que se les dice a los millennials. Pero, por ejemplo, para situarnos o para tal vez entender, los millennials pueden ser apáticos con la política, pero también pueden ser esas personas que se movilizan, como por ejemplo el movimiento Occupy Wall Street, ¿se acuerdan? Que luego se replicó en algunas otras ciudades grandes del mundo, o por ejemplo el famoso 15M de España, que es este grupo de indignados. Entonces, los millennials o esta generación en general, como muchos ciudadanos desean que se reforme la política, que se reformen los partidos políticos y demás. Y lo más interesante es que, por ejemplo, luego podemos hablar de los centennials, que es los llamados, la generación de cristal, que obviamente esta etiqueta la detestan, porque quien pone la etiqueta de generación de cristal no son ellos, sino alguien que evidentemente no es de cristal. Y ellos dicen, no es justo que esta cristalinidad, le podríamos decir, tiene que ver con que yo me ofendo fácil, etcétera. Pero ellos, un poco su justificación es, yo lo que no me gusta es el status quo y quedarme conforme con ese status quo. Entonces, ante las discriminaciones, ante las desigualdades, ante ciertas injusticias, ok, ustedes generaciones anteriores se quedaron callados, pero yo no tengo por qué quedarme callado. Entonces es bastante interesante. Entonces justamente Irene nos va a contar cuáles son estos millennials, cuáles son estos centennials, hijos de quiénes son. Eso también es importantísimo. Importantísimo. Antes de empezar ya a desmenuzar y profundizar en cuáles son las características que definen a cada una de estas generaciones, hemos creído que es importante decir que todo lo que vamos a comentar, lo que vamos a describir, se basan en artículos, en investigaciones, que lógicamente al final cuando tú investigas y tú tienes una muestra, no es que todos los millennials son exactamente igual, ni que todos los centennials son cortados con el mismo patrón, pero sí es verdad que en términos generales comparten ciertas características. Esto nos parece muy necesario decirlo para no herir susceptibilidades, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que las dos somos millennials y seguramente con muchos rasgos nos sentimos identificadas, pero hay otros que decimos para nada. Por ejemplo, ¿no? Nosotros somos 4 hermanas y en teoría las 4 somos millennials y no podemos ser más distintas. Y hay cosas que yo digo, distintas no solo en personalidad, sino en cómo abordamos la vida, que sí podemos decir, no hay una generación en la mitad. No, de hecho todas somos millennials, pero unas mucho más millennials que otras. Otras casi incluso se quieren sacar esa etiqueta. No, a mí no me digas millennial. Entonces es interesante porque no, digamos, como dice Irene, no todas estas características calzan dentro de uno.
Y hay variaciones, por supuesto. No, y eso es importante decirlo, ¿no? Los millennials son los nacidos entre 1981 y 1995. Los millennials, que nosotras entramos ahí, somos hijos de los famosos baby boomers. ¿Qué esto pueden decir? ¿Qué importancia tiene? Bueno, muchísima. Vamos a ver más adelante cuáles son las características de los baby boomers, porque si yo conozco cómo son o por qué se caracterizan mis papás, podemos entender por qué yo me comporto de una determinada manera. Los millennials en el 2025 van a suponer el 75% de la fuerza laboral en el mundo. Así que en el 2025 las grandes empresas o las empresas en general van a tener al 75% de plantilla millennial. Esto es sumamente importante y además cada vez ocupan puestos de más relevancia o de mayor rango dentro de las organizaciones. ¿Por qué se llaman millennials? Nos llamamos millennials porque nos convertimos en adultos en el cambio de milenio. Por eso es esa etiqueta o ese nombre que tenemos, ¿no? Mientras que los centennials son los hijos de la generación X. Los centennials en principio están mucho más comprometidos con las causas sociales, con el medio ambiente, no piensan, por ejemplo, en tener una tarjeta de crédito, ¿sí? Y hay distintos datos que nos muestran o nos indican que los centennials quieren todo inmediatamente, con un clic, la compra, un clic en internet. Una aplicación en el celular, así, todo rápido, inmediatez. Que esto tiene sus pros y sus contras, lo vamos a ir desmenuzando y analizando, pero podemos quedarnos con estos datos de momento. Los millennials son los que nos hemos convertido en adultos en el cambio de millennials, de milenio, perdón. Somos hijos de los baby boomers, entre 1981 y 1995. Los centennials son los nacidos entre 1990 hasta el 2010 y son hijos de la generación X. Sí, y en realidad lo interesante aquí son estas prioridades que tienen, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, por ejemplo, en las organizaciones, ellos exigen mucho. Cuando digo ellos, en verdad yo también debería estar ahí metida, pero exigimos mucho, por ejemplo, ese tema de la cultura de la cancelación, que a muchos les llama la atención y nos dicen, Dios mío, pero déjame poner a un Jemima o déjala, etcétera. Esto aquí viene de una inconformidad o de un tema de discriminación que ellos no están conformes. Entonces, o por ejemplo, cosas como los titulares de los periódicos, las tendencias de la moda, por ejemplo, cuando se ha visto de esto que se llama upcycling, que es el reciclaje dentro de la moda. Y es interesantísimo porque es algo que propicia la misma industria de la moda, lo cual es bastante interesante. Pero, ¿por qué se da esto? Y un poco con una encuesta de millennials y centennials que hizo Deloitte en el 2020, aparecen unos datos interesantísimos. Por ejemplo, el 28% de los millennials eligen el cambio climático y la protección del medio ambiente como su principal preocupación. Mientras que en la generación Z, la cosa que más le preocupa, además del medio ambiente, es un tema de desempleo, acoso sexual, y hay otro tema que les preocupa mucho y es el estrés y la salud mental. Y Irene va a profundizar un poquito en eso, porque realmente llama la atención ciertas cifras que, bueno, incluso de muertes preocupantes de la generación Z. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de esto. Habla, por ejemplo, de que el 44% de los millennials a nivel mundial y 38% de la generación Z pidieron licencia en el tema por el COVID a causa del estrés o la ansiedad, cosa que tal vez a nosotros, los millennials, o tal vez a la generación anterior a la nuestra, no se nos ocurría, no lo hacíamos. Claro, no habíamos pasado por una pandemia, pero ellos le dan mucha prioridad. Los centennials le dan mucha prioridad a la salud mental, al estrés, a la ansiedad. Y han admitido que es la causa que está relacionada incluso con las organizaciones. Totalmente. Súper importante, que lo vamos a desgranar después, pero no quiero olvidarme de decir lo que es los centennials.
pese a que están sumamente preocupados por su salud mental, por su bienestar emocional, resulta que es el grupo de población que más tiende a tener depresiones, ansiedad y suicidio. Entonces, es un tanto contradictorio, pero es real. Entonces, nos ha parecido oportuno mencionarlo y tenerlo en cuenta. Decíamos que los millennials somos hijos de los baby boomers. Los baby boomers son los nacidos entre 1945 y 1961. Posguerra. Hay encuestas o hay estudios que dicen 1964. Nosotros nos quedamos con la opción de 1961. Estos son los nacidos con este boom, como dice Paola, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. La gente se relaja, no hay guerra, entonces bueno, hubo muchos bebés. Un crecimiento exponencial de nacidos, ¿no? Estos papás, ¿no? Esta generación nace con la televisión. La televisión es el medio que los entretiene, no existía internet hasta entonces. Esta generación se caracteriza por creer en la autoridad, querer tener una autoridad, darle importancia a la jerarquía, a los puestos. También para ellos es sumamente importante el mostrar lealtad ante el trabajo o la empresa. De hecho, están 2 o 3 décadas perfectamente trabajando en un lugar, cosa que para los millennials y los centennials ya es totalmente descabellado, ¿no? Entonces, esas son como las características principales de los baby boomers que van a condicionar de alguna manera o van a determinar el comportamiento o la forma de ser, de actuar, de ver el mundo de los millennials, ¿sí? Podemos decir que estos papás, y hablamos ya también aquí desde el conocimiento por la experiencia, los baby boomers son papás que nos han inculcado la importancia de la autoridad, que hay autoridad en la casa, hay autoridad en el colegio, en la universidad y en el trabajo, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que aplicar patrón, pegue patrón, pero sí que siempre hay una jerarquía y que esto es importante y necesario en cualquier sistema social. Entonces, eso algunos agradecerán, otros no. Yo en mi caso agradezco a mis baby boomers por esta serie de valores, principios e ideas, ¿no? Los centennials, por su parte, son hijos de la generación X. Así como los baby boomers tienen unas características muy marcadas, podemos decir que la generación X, después de haber leído mucho, no tienen unos rasgos como muy identitarios, ¿no? Pero igual podemos decir ciertas características o mencionar ciertos atributos. Decíamos que la generación X es la nacida entre 1961 y la 1980. Estas personas saben compaginar trabajo con ocio, a diferencia de los baby boomers que eran mucho más centrados en el trabajo, ¿no? Porque su forma de sentirse valiosos era a través de su desarrollo laboral. La generación X vivió la entrada de internet en 1980, ¿verdad? Y también sufrió, por decirlo de alguna manera, la caída de la burbuja .com en 1990. Entonces este dato también es interesante. Los baby boomers, nuestros papás no compraban por internet, no conocían internet, mientras que los papás de los centennials, la generación X, ya la conoce, ya está familiarizada con ella, y eso también va a determinar cómo se comportan los centennials, que ahora lo vamos a ver. Exacto. Entonces, hoy en ese momento, como les comentaba antes, la idea es ver ciertos aspectos y analizarlos y ver las diferencias entre los millennials y los centennials. Por ejemplo, la tecnología, que es interesantísimo porque justamente la tecnología ha sido un determinante y un diferenciador entre estas dos generaciones. Por ejemplo, a los millennials se les llama migrantes digitales. ¿Por qué? Porque nosotros, es verdad que siempre nacimos con tecnología, quiero decir, conocimos el disquete, pero pasamos del disquete a datos y a cosas mucho más rápidas. Entonces nos dicen migrantes digitales.
Al contrario, los centennials son en cambio nativos digitales. Ellos sí nacieron y son digitalmente intuitivos, conectados, hiperconectados. Perdón, no conocen el disquete. No conocen el disquete. De hecho, lo ven y dicen ¿qué es esto? O no saben para qué es el cassette y un lápiz, no tienen idea. Nosotros sí, en algún momento, mejor dicho, siempre lo conocimos. Todo, nosotros tuvimos todo, cassette. Pero migramos a esta tecnología bien rudimentaria a una que ahorita a nosotros mismos nos sorprende cómo las cosas... Ellos, los centennials, por el contrario, no se sorprenden de las cosas que pueden hacer hoy con la tecnología. Entonces es interesante ver esa diferencia. Mientras que los millennials son migrantes digitales, somos migrantes digitales, los centennials son nativos digitales. Y parece mentira, pero eso determina nuestro comportamiento ante las realidades, en este caso la tecnología, ¿no? Sí. Cuando yo he nacido ya en un mundo mega tecnológico, súper digital, me comporto totalmente diferente así yo he tenido que vivir un proceso de cambio, ¿no? Exacto, entonces, y adaptarnos. Los millennials hablan mucho de adaptabilidad, porque tuvimos que adaptarnos a una tecnología mucho más rápida, mucho mejor. Así es. Hacer compras diferentes, hacer cosas diferentes. Los nativos digitales siempre lo tuvieron, entonces esa adaptabilidad no tuvieron, ese proceso no tuvieron que pasar. Que puede ser también que por eso los millennials tengamos más tolerancia a la frustración, que eso lo vamos a ver en un ratito, pero todo está conectado realmente cuando el ser humano es sumamente complejo y si analizamos los distintos factores sociales, económicos, culturales que nos afectan o que nos marcan, todo está concatenado, ¿no? En cuanto a la diversidad, cómo los millennials viven la diversidad, podemos decir que somos un poquito más tímidos a la hora de plantearnos cambios o a la hora de mostrarnos socialmente responsables con ciertas causas. Somos menos rompedores que los centennials. Lógicamente, estamos mucho más abiertos a los cambios que los baby boomers o que la generación X, porque una de las cosas que comentábamos justo esta mañana con Paola es, yo le decía, leí un artículo en el que el autor decía que siempre que se analizan las nuevas generaciones parece que estas son malas, que van a romper con el orden establecido, cuando realmente las nuevas generaciones lo que vienen a hacer es abrir campo, ¿verdad? Progreso social, progreso cultural, ¿por qué no progreso económico? Entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿no? No ver el pasado siempre como mejor, sino también ser agradecidos con lo que va viniendo. Entonces los millennials estamos abiertos al cambio, pero somos más tímidos que los centennials. Los centennials son mucho más, por así decirlo, reivindicativos con las causas sociales, protegen y para ellos es súper importante la protección del medio ambiente, son menos racistas, también son menos religiosos y quieren un mundo más plano, ¿verdad? Un mundo con menos estructura, con menos autoridad. Y bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Así como los millennials podemos ser un poquito más tímidos a la hora de defender ciertas causas sociales, los centennials, por el contrario, van con fuerza. Ojo, no estamos diciendo que esto sea bueno del todo ni malo tampoco, pero puede ser que en la forma, es decir, cómo lo quieren conseguir, muchas veces podríamos pensar en si el fin justifica los medios, ¿no? Que creo que es donde a veces fallan estos centennials, en la forma. Tú también ya habíamos mencionado el tema de la salud mental y lo importante que es la salud mental, sobre todo para los centennials. Entonces sería interesante comprender cómo funciona esto. Incluso para los centennials, estaba leyendo que el suicidio es la segunda causa de muerte. Y esto es durísimo porque habla mucho de cuánto se deprimen y cómo la salud mental, y explica por qué la salud mental, el estrés y la ansiedad son tan importantes en sus vidas. Lo que decíamos al comienzo, lo que decíamos de esta encuesta que se hizo de Deloitte y de las cosas, las prioridades que se les dan y cómo son los millennials con respecto a este tema. Sí, los millennials
no son un grupo, ¿verdad?, que presenten porcentajes altos de suicidio, a diferencia de los centennials. La principal causa de muerte a día de hoy, según la Organización Mundial de la Salud, de jóvenes entre 15 y 29 años es el suicidio. Es la primera. ¿Ya? No, es la primera. Y a nivel mundial es la tercera causa de muerte en accidentes, en muerte accidental. Pero si tenemos en cuenta los centennials, la principal causa de muerte a día de hoy es el suicidio entre jóvenes que tienen entre 15 y 29 años. ¿Qué es lo que decíamos? ¿No? Están mucho más preocupados por la salud mental, pero al mismo tiempo son los que más vulnerables se muestran a tener depresiones, a tener ansiedad y distintas conductas de trastorno afectivo. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque realmente es un dato preocupante, ¿no? Los centennials, a diferencia de los millennials, que somos nosotros, los centennials tienen baja autoestima, confían muy poco en sus habilidades, tienen baja tolerancia a la frustración. Y esto de aquí podríamos vincularlo nuevamente con la tecnología, ¿no? Si estamos acostumbrados a que todo sea así, cuando yo quiero, como yo quiero, porque estoy acostumbrado a que todo es volando, todo me genera frustración, porque el mundo no es en un clic. La tecnología es en un clic, las compras son en un clic, pero todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, con las relaciones interpersonales, con los procesos dentro de una organización, lleva un tiempo. Entonces, los centennials eso no lo tienen están claro. acostumbrados o quieren extrapolar esa inmediatez de un Uber, un Rappi, no sé, pues una compra de Amazon, a lo que decía Irene, procesos que se deben de cumplir dentro de una organización y que muchas veces hay que esperar, hay que tener paciencia. Entonces empiezan con qué estrés, qué ansiedad, no puede ser que no me respondan un correo, no puede ser que no me atiendan, y en realidad son procesos que hay que cumplir y lo están, yo creo que siempre comparando con, a ver, pero Rappi llega en 15 minutos. Así es. o Uber. Sí, también son están menos abiertos a la crítica, ¿no? Cerrados a la crítica, necesitan como tienen baja autoestima, un reconocimiento constante. Se toman las cosas personal, es que me tiene manía, es que no me quiere, es que me mira mal, es que... Entonces, ese podríamos decir que es el dato o el aspecto preocupante de los centennials. Y no lo dice Paula Casas ni Irene Ansich, lo dicen distintos autores, investigaciones y la Organización Mundial de la Salud. Así que esperamos que esto dé ciertas luces, ¿no? Y sobre todo nos permita actuar. Claro. En la prevención. Por supuesto. Y ahí, con otro aspecto que quisiéramos analizar de la diferencia entre millennials y centennials es la economía y sobre todo el endeudamiento. Este tema es muy interesante porque los millennials, digamos, los préstamos a los estudiantes es algo que agobia a esta generación. Y se hablan incluso de balances de préstamos muy altos que se han triplicado y que hay muchísima gente que está endeudada. Y esto es muy diferente en el caso de los centennials, porque en cambio los centennials tienen una educación financiera que es, o sea, mejor dicho, son muy curiosos a las finanzas o quieren conocer y se interesan por aprender cómo funcionan ciertos productos, ciertos servicios y quieren conocer cómo funciona las finanzas y la economía. Entonces se preocupan por planificar un futuro financiero, por no gastar en cosas innecesarias o extravagantes, y eso la verdad es que nos llama la atención porque siempre hemos escuchado, el consumismo. Parece que esa generación que ya se hizo adulta hace poco, relativamente poco, está pensando en ahorrar, está pensando en no un consumismo loco, lo que les decía al comienzo, por ejemplo, industria de la moda, upcycling, o sea, quieren reciclar, incluso la misma industria lo promueve. Entonces es interesante porque son como mucho más medidos. Eso también va de la mano con un tema medioambiental y esas preocupaciones y esas prioridades que tienen. Las deudas son una fuente seria de estrés entre los jóvenes y ya sabemos que estrés justamente es lo que quieren evitar porque saben que eso alimenta los problemas de salud mental y eso es lo que es una prioridad para ellos. Entonces eso quieren evitar. Entonces es interesante ese dato. Nos hemos olvidado de un punto que también es curioso, que es el Estado civil. Uy, sí. El Estado civil.
Exacto, tienes razón. Mira, los Hay millennials... diferencias entre los millennials y los centennials porque- en relación al Estado civil. Y eso es difícil de determinar ahorita en los centennials porque ellos recién se están haciendo adultos, pero lo que sí sabemos es que los millennials en relación a las otras generaciones se han casado o han adquirido compromisos mucho más tarde, si es que lo han adquirido. Hay unos que incluso se han planteado no formar una familia, etcétera, y eso está absolutamente aceptado, ¿verdad? Pero es interesante porque hay unos, digamos, se ha trazado el matrimonio o, digamos, el compromiso en general, y en cambio en los centennials eso todavía es fácil de medir, es difícil de medir porque son chiquitos. muy jóvenes. Digamos que los mayores tienen 25 años, pero a los 25 años tal vez nuestros abuelitos ya tenían 3 hijos. Por supuesto. En el caso de los Z, ni siquiera están pensando en ahorrar, están viendo no comprar viajar. extravagancias y más bien cero de compromiso por ahora. En cuanto a la autoridad, que algo hemos mencionado al inicio, hemos dado unas pinceladas, los millennials, claro, aquí viene el ejemplo de Paola y sus hermanas, ¿no? Algunas son más pro idea de tener una autoridad, otras puede ser un poquito menos, o algunas diferencias, pero en general los millennials no tenemos problema con tener una autoridad. De hecho, estamos acostumbrados porque nuestros papás, eso fue lo que nos enseñaron, nos inculcaron y lo que nos hicieron también valorar, ¿no? O sea, cuando tú llegabas a la casa del colegio y decías, no, es que el profesor tal, tu papá te decía, es que algo habrás hecho, ¿no? Se le daba ese lugar a la autoridad. Entonces, para nosotros la autoridad es algo normal, algo con lo que sabemos que tenemos que vivir, por lo menos yo así lo concibo y soy millennial y creo que más de uno estará de acuerdo conmigo, pero lo que sí es importante para nosotros es admirar esa autoridad, es decir, hay una diferencia entre la autoridad formal, que es esa autoridad que viene dada por el sistema, bien un gobernante, bien un jefe, ¿verdad? Y la autoridad moral. Yo lo que necesito es una autoridad que sea formal, pero al mismo tiempo que sea moral. Claro, mi Es decir, referencia moral. efectivamente, que yo lo admire, que yo sienta que es un jefe que es, oye, apoyador, que está ahí, que Inspirador. piensa conmigo, inspirador, no que venga solamente a controlarme, a pedirme informes y al final a fiscalizar, porque resulta que los millennials somos una generación, y eso tenemos que esperar un poquito a ver qué pasa con los centennials, pero los millennials estamos muy formados. O sea, tenemos licenciatura, hemos hecho maestría, ya tenemos puestos de responsabilidad. O sea, a día de hoy los millennials ya ocupamos puestos medios altos dentro de las organizaciones. Entonces, eso en relación a la autoridad para nosotros los millennials, ¿no? Necesitamos jefes que nos inspiren y a los cuales admirar. Mientras que los centennials realmente el concepto de autoridad lo tienen como borrado, no les gusta la autoridad, prefieren estructuras sumamente horizontales, lo cuestionan absolutamente todo, que está bien cuestionar es lo que nos permite como sociedad avanzar. El problema muchas veces es el cómo cuestionamos, qué vías utilizamos, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo que tendríamos que regular o se debería regular, sí, nosotros como autoridades o como adultos con esta generación, el cómo. A mí me llama la atención porque yo soy profesora de los centennials y me pasa mucho o siento que sí, puede ser que yo sea autoridad porque soy la autoridad formal, o sea, finalmente yo soy la profesora y ellos son los estudiantes, pero yo sí siento que cuestionan, nunca he tenido, digamos, un mal rato o que hayan sido groseros ni nada, pero me parece interesante, yo lo quiero tomar de esta forma. Ellos pueden encontrar toda la información que yo les digo, la pueden encontrar en el celular al minuto y pueden corroborar exactamente lo que yo digo. Entonces, un poco la educación ya no es tanto, en el caso, digamos, universitario, que es mi área, no es tanto yo te voy a transmitir información porque yo sé más y tú sabes menos, sino que lo que estoy haciendo aquí ahorita es tratar de potenciar habilidades en ti. O tratar de, no sé, que tengas nuevos talentos o descubras nuevos talentos, porque al final tú puedes corroborar todo lo que yo digo y casi que puedes estudiar por tu cuenta. Así es. Pero lo interesante de la autoridad en ese caso es que ellos dicen, digamos, tú no eres autoridad porque tú no me estás contribuyendo en nada o porque todo yo lo puedo encontrar en otro lado. Y ese planteamiento es interesante en los centennials, porque al final, si tú ves a una persona que está parada al frente tuyo, pero no la ves como autoridad.
o te cuesta verla como autoridad. Y eso es lo interesante, porque claro, yo a mis profesores los veía como muy altos, veía una jerarquía. Ellos sé que no lo hacen, sé que no. Lo que pasa es que ahí el rol del formador, el rol del docente o de la autoridad es tener la capacidad de hacer match entre lo que te estoy contando como teoría con mi experiencia. Claro. Y todos esos cruces que en el libro no están, pero que nosotros sí lo podemos hacer. Por eso también esta generación requiere que nosotros también tengamos otras competencias para poderles aportar valor y ser una autoridad. No solo el conocimiento, la experiencia es lo más importante tal vez, porque es lo que verdaderamente aporta, porque si todo el tiempo te está comparando con Google, tú lo que le quieres dar es ese extra, que es tus vivencias, tus experiencias. Y que no tienes que tener 60 años o 70 años para tener experiencia. O sea, los millennials ya tenemos experiencia. Al final llevamos trabajando 12, 13, 14 años. Entonces, también esta idea de que la experiencia va unida a cierta edad depende también, ¿no? Entonces, hay profesores que son sumamente valorados y tienen 35 años. Entonces, este punto es importante, ¿no? Es un reto. Nos retan a los que estamos en puestos de dirección, nos retan si somos formadores, pero también creo que en esa labor de formar tenemos que tener muy claro qué cosas tenemos que ajustar. De acuerdo. Porque al final ellos son el futuro y van a estar en las organizaciones. Entonces, si quiero que en 0,2 me contestes, pues bueno, vamos a tener un problema, ¿no? Y sobre todo ellos se frustran, que eso es lo que da pena, que ellos se frustran mucho. Hay una teoría interesante y es que la forma como han sido criados los centennials es esta de tú no eres mi papá, sino que eres mi amigo. Y eso, hay mucha gente que dice, esa es la razón por la cual la autoridad no existe. Porque, a ver, si tu papá o tu mamá son tus amigos, ¿quién entonces es tu autoridad? Entonces, cuando vas a un lugar, como a una universidad o a un colegio, lo que sea, no encuentras autoridad porque para ti siempre ha sido iguales. Entonces, esa horizontalidad que buscan los centennials, no sé, pues yo creo que hasta cierto punto está bien, pero luego, ¿dónde está la jerarquía? ¿Dónde está la autoridad? Y bueno, habrá quien diga, no se necesita. Yo creo que en principio mamá y papá sí deberían ser, pero bueno. No, y no es una opinión tuya, Paula. Hay artículos, hay autores, hay educadores, hay psicólogos, hay pedagogos que así lo manifiestan, ¿no? En base a investigaciones. O sea, que aquí no estamos dando opinión solamente, ¿no? Hay una base. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo tengo una relación con mi mamá que es increíble. Mi mamá es mi apoyo, mi mamá es mi sostén, mi mamá está ahí siempre que yo necesito, es una mamá ayudadora, pero es mi mamá. Y fue estricta. Es mi mamá y fue estricta, nos dio mucho amor, pero también disciplina. Claro. Y al final, con 15 años no lo ves, incluso te parece terrible, pero con 36 dices... Gracias a Dios tuve una baby boomer en mi caso, claro, que lo hizo así, ¿no? Entonces, sí es importante y siendo madre, que próximamente voy a hacerlo, me lo planteo mucho, o sea, para mí es una preocupación, ¿no? ¿Cómo hacerlo de tal forma que encontremos el equilibrio siempre entre la disciplina, la constancia, el respeto al otro, el respeto en todo sentido, a su trabajo, el respeto a su tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo también que sean amorosos, que tengan... Exacto, el equilibrio. Sí, es mi amiga, pero es mi autoridad. O sea, ella tiene toda la autoridad moral para decirme, eso está mal, lo hiciste mal, castigo si es necesario y demás. Pero mira lo importante que es, volvemos al tema de la autoridad y la diferencia de la autoridad formal y la autoridad moral. Porque en mi caso, mi mamá y mi papá han tenido esos dos componentes, ¿no? Esas dos aristas. Autoridad formal, porque en la estructura de la casa sí estaba, pero además autoridad moral, honestos, en fin, todas estas cosas que tú dices tiene mis respetos. No Exacto. Miedo, respeto, que también va unido al tema de la autoridad moral. Entonces, eso creo que es súper importante, ¿no? Lo que hemos dicho hasta ahora, las diferencias en cuanto millennials, centennials en tecnología, diversidad, tema de gasto, cómo ven su estado civil y la autoridad.
y yo creo que para terminar ya podemos dar tal vez ciertas recomendaciones y regresar a, digamos, a cómo empezamos, ¿no? A la génesis. Ajá, la génesis. Empezamos diciendo por qué estamos planteándonos por qué Paola e Irene decidieron un día, se levantaron y dijeron generación Y, que es la millennial, y generación Z, y en realidad es, si convivimos con ellos, hay organizaciones, y esto me contaba Irene el otro día, las organizaciones, hoy una organización cualquiera, grande, pequeña, conviven 4 generaciones. Hasta 4. Hasta 4 generaciones. Entonces miren qué interesante, porque claro, pueden haber solo jóvenes, solo puede haber unas 2 o 3. En las startups, por ejemplo, que es un modelo de claro, pero digamos, tal vez las tradicionales, 4. Entonces tenemos que aprender a comprender a estas personas, cómo piensan, cómo pensamos, por qué somos como somos, de dónde venimos, qué circunstancias hicieron que nos volvamos quienes somos, cuáles son, digamos, ciertas características que finalmente van a decir mucho y van a explicar por qué actuamos como actuamos, pensamos como pensamos, nos entristecemos o por qué cosas nos hace felices. Entonces yo creo que es interesante, por ejemplo, como empleados, como estudiantes, ¿a quién nos estamos enfrentando? Conocer eso. Lo que dijimos hace un rato de los centennials, esto de la horizontalidad y la jerarquía. Eso es importantísimo en una organización al final. Entonces, conocer cómo estas generaciones abordan estos aspectos como la horizontalidad, la autoridad, la jerarquía, lo que decíamos. Porque nos va a obligar a plantearnos estrategias diferentes. Si tengo a unos millennials que necesitan admirar a la autoridad y tengo unos centennials que no quieren estructuras piramidales, sino más bien horizontales, como organización puede ser que me tenga que plantear, por ejemplo, empezar a cambiar ciertos rasgos de la cultura organizacional, tener otros estilos de liderazgo. Entonces, suponen retos reales para las organizaciones. 100%. Y ahí también es conocer sus prioridades, ¿no? O conocer qué les parece importante en este momento, si son los temas ambientales, si son los temas sociales, que las empresas en las que trabajen sean responsables con el medio ambiente, por ejemplo, que valoren la salud mental. Eso nos interesa, sí queremos conocer para poder entender. Y bueno, Irene, como siempre comentamos, los valores. Qué importante que son los valores. Esto tiene que trascender, esto no es de generaciones. Así es, totalmente. Hace poquito, 2 semanas aproximadamente, una psicóloga de una charla en un colegio, ella me comentaba que la respuesta hacia muchas conductas de los hijos era, no, es que ahora los chicos son de tal generación, y esta psicóloga decía, es que esto no es de generación, porque si lo que hacemos es justificar diciendo que son X o son Y o la Z, al final pues apaguemos la luz de la casa y vámonos todos, porque no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos dar la vuelta? No hay generación perfecta, hay unas que son más responsables con el medio ambiente, más tolerantes, más abiertas a los cambios. Hay otras, por ejemplo, que priorizan el trabajo. No hay mejores o peores, pero sí, si tenemos identificados cuáles son estos problemas o posibles conflictos que vamos a tener, pues ¿por qué no corregirlos? Entonces volvemos siempre a la idea de los valores. En nuestros programas los valores siempre van a salir, ¿no? Exacto, y por ejemplo, tú decías, ok, es verdad que se valora más la salud mental o los temas ambientales, pero que no cambie nunca la honestidad. Eso no es de generaciones, eso se debe mantener. La justicia, la responsabilidad, el respeto, la humildad, por ejemplo, que son valores que son los que... Son universales. Ajá. Y son transgeneracionales. Ahí no tenemos que entrar en debates, no deberíamos. Esperamos que les haya gustado este 5º programa. Nos vemos en el siguiente, en el que vamos a hablar sobre las generaciones, de nuevo, las generaciones Y y Z, pero esta vez solamente en el ámbito laboral. Algo hemos abordado esta vez sobre la autoridad y sobre las expectativas en las empresas, pero vamos a profundizarlo un poco más, porque creemos que de todo lo que comentamos es importante en las organizaciones comprender cómo funcionan estas nuevas generaciones. Y abordaremos desde los baby boomers hasta la generación Z, y así abordamos estas 4 generaciones que a día de hoy conviven. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchos éxitos. Nos vemos.